Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me escucháis bien? Ya tengo esto solucionado, darme un segundillo. Me decís si lo veis bien. Em, que ha habido un problemita de última hora, pero ya está todo. Vale, pues nada, ya enseguida comenzamos. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo estáis? No me veis, ya. Darme un segundín y ya enseguida me vais a ver un momentito. Contadme un poquito mientras tanto, se terminan también de conectar los compis y ya comenzamos con la clase de hoy, que no sé si recordáis que iba a ser un poquito más dura, pero muy poco. A ver, un segundo, ya mismo me pongo. Puede que hoy me veáis un poco más oscura, pero bueno, no pasa nada. A ver, ya me tenéis que estar viendo. Haciendo los deberes, complicado. Toda la gente que estáis haciendo los deberes y así, estáis mirando el material complementario, que tenéis varios videotutoriales que os ayudan un montón con el tema de vuestros ejercicios. No sé si esto lo habíais visto. ¿Me veis? Genial. Claro, porque ya te digo que creo que hay gente que igual no lo está viendo y son ejercicios complicados y más los que vienen adelante. Por ejemplo, el que vamos a mandar hoy no es nada complicado, pero el de la clase 7 sí que es un poquito más complicado. Entonces, es muy recomendable que lo veáis así, con ese material complementario. Se ve en vuestro área de estudiante, ¿vale? Como siempre, con vuestras credenciales. Si alguien no las tiene localizadas, eso sí, tendría que preguntarle a soporte técnico, ¿vale? Darme un segundín. ¿Que no tienes a nadie que te eche una mano con qué? ¿Con los ejercicios? Lo del reflector, recordar que también lo podéis hacer colocando una hoja blanca. Con una mano hacéis eso, con la otra la cámara, ¿sabes? No, dar un segundito. Ahora ya me tenéis que estar viendo, creo. Vale. Genial. Pues lo que os digo, que todo este material complementario os va a ayudar muchísimo con los ejercicios, etcétera. ¿Vale? Vale, no te preocupes. Se me ve en plena montaña. Sí. He venido a la montaña. Vale, ¿alguna duda con esto? ¿Con tema calendario? Vale, como veis, tenemos hoy la primera parte del manejo de cámara, el miércoles, perdón, la segunda parte. ¿Vale? Entonces, pues vamos a dividirlo un poquito. Lo que hoy no veamos, que nadie se estrese porque lo vamos a ver el próximo día, pero en una hora no da tiempo, ¿vale? ¿No ves el material complementario? ¿Dónde? Está en tu área de estudiante. Tienes que meterte con tus credenciales en el área de estudiante. Tienes la explicación en el mail de bienvenida que os mandé. Sí, el día 3 significa que no es en directo. Esta va a ser grabada y la del día 10 también se os sube ese día y todo el mundo tiene que avisar del visionado, en- aunque la veáis en diferido, todo el mundo la va a ver esa en diferido porque es en diferido directamente, ¿vale? La gente que está alzando la mano puede escribir directamente, no hace falta que alcéis la mano, ¿vale? Es Viernes Santo, sí, o sea, la podéis ver pues cuando tengáis tiempo, a lo largo del fin de, el lunes, cuando podáis. Vale. Estas dos clases van a ser grabadas. Todo el mundo tiene que avisar de su visionado, ya que no es en directo y no se os va a registrar la asistencia. Todo el mundo va a tener que avisar de que ha visto la clase, porque si no, va a ser como si no la hubierais visto. No se registra, solo se registra cuando la veis en directo, aunque sean 10 minutos.
La clase del miércoles, esta sí va a ser en directo y se sube el jueves, sí, aunque sea fiesta, efectivamente. ¿Vale? Ok, entonces hoy vamos a empezar con el manejo de cámara, la primera parte. Es una clase un poquito densa. Os recomiendo a la gente que tenga cámara que la tenga hoy cerquita. Si tenéis móvil, pues móvil cerquita, ¿vale? Em, y sí, bueno, básicamente que no os estreséis con lo que vamos a ver hoy porque es algo completamente novedoso para algunas y algunos de vosotros, otros ya sabrán un poco, pero bueno, pues es necesario para aprender a usar vuestra cámara en modo manual, sobre todo. Así que vamos a empezar un poquito con el manejo de cámara, vamos a ver qué es lo que vamos a ver en estas clases. Vamos a ver tipos de cámara y la exposición. Os voy a presentar al triángulo de exposición pero los seguiremos viendo el miércoles, ¿vale? No, o sea, la clase del viernes no se va a registrar la asistencia de nadie. ¿Por qué? Porque es grabada. Se va a subir como cualquiera de estas clases mañana. Todo el mundo va a tener que avisar cuando se vea la clase de ambos viernes que es grabada, porque solo se registra la asistencia cuando la veis en directo. Genial. Entonces, muchos y muchas de vosotros me habéis estado preguntando por cámaras que queréis comprar, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de las cámaras que existen, más o menos la mayoría en el mercado, para que sepáis de lo que estamos hablando y para la hora de decidiros también. ¿Se subirá el viernes? Sí, la clase del viernes se sube el propio viernes. Se puede ver cuando tengáis tiempo, ¿vale? Bueno, también os he dicho a la mayoría, pues que no os puedo recomendar una cámara únicamente. Mi primera pregunta siempre va a ser presupuesto, porque dependiendo de eso os voy a decir una u otra cámara. Y también un poco qué perspectiva, o sea, bueno, qué expectativa más bien tenéis de tipo de fotografía que queréis realizar, características básicas que queréis que se cumplan, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver algunos de estos tipos de cámara para ver cuáles son más o menos pues esas ventajas y características. Tema del móvil, también la tenéis que tener hoy cerca. Vamos a mencionar algunas cosas del móvil, pero ya sabéis que tenemos una clase solo hablando de móvil, que es la del día 10 viernes, y os va a venir súper bien. Pero normalmente en todas las clases vamos a mencionar tips también para la gente que tenga solo móvil, ¿vale? Vale, entonces, aquí tenemos algunas características técnicas que es importante tener en cuenta para la gente que ya tenga cámara. Pues vamos a ver un poco qué tipo de cámara tiene cada quien. Algunas lo sabréis, otras personas no. Vamos a verlo, ¿no? Porque al final puede que tengamos una cámara de hace bastantes años, pero si sabemos sacarle partido, no hace falta que nos compremos otra. Vamos a intentar conocerla primero y así vamos a entenderla mucho mejor. Para ello, vamos a leer algunas de estas características técnicas, pues como si es compacta, como pueden ser los móviles, las cámaras compactas como tal o las bridge. Si es de objetivos intercambiables, pues como las reflex y los mirrorless, con espejo, DSLR, sin espejo, que de esto también serían móviles, compactas bridge y mirrorless, de sensor grande y de sensor pequeño. Vamos a pasar ahora una por una a ver qué es cada una de estas cámaras. Primero vamos a hablar del sensor. No sé si todo el mundo sabe qué es esto. Entonces, básicamente tener un sensor mayor en cámara o móvil perdón, va a hacer que se capte mejor la luz, aun cuando tengamos condiciones de poquita luz, que se mejore la calidad de la imagen porque mejora el detalle y la nitidez. También va a tener menos ruido con ISOs altos y va a ofrecer imágenes con muchísima flexibilidad a la hora de editar sin perder calidad. ¿Vale? Los sensores grandes son los que se llaman full frame y van hasta 4 tercios, APS-C de Canon y APS-C, pues cámaras reflex y cámaras sin espejo. Y luego ya pasamos a sensores pequeños, ¿vale? Aquí ya serían los de 1 pulgada o tamaños más pequeños. Pues móviles, cámaras compactas, cámaras bridge pueden entrar, ¿vale? Por lo tanto, el tamaño del sensor va a decirnos si va a captar bien la luz, aun cuando hay condiciones de poquita luz, si va a tener más o menos calidad de imagen, todo eso, cuando sepamos el tamaño de sensor que tenga, nos va a dar muchísima información sobre la cámara,
¿vale? Ya sea móvil o sea cámara como tal. Entonces, aquí os he puesto un ejemplo para que veáis un poco, pues, si la lente es lo rojo, cómo sería un sensor full frame y lo que va a captar de este paisaje, y este que es un sensor APS-C, lo que va a captar, ¿vale? Ambos son sensores grandes. APS-C hemos dicho que son de Canon o el estándar, digamos, y el full frame es este más grande, ¿vale? Para que veáis lo que se capta con uno u otro, dependiendo del sensor, estando en la misma posición y la misma lente, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a ver qué tipos de cámara existen. Hay muchos más tipos, pero nos vamos a basar en los más habituales, que son el teléfono móvil, cámaras compactas, cámaras de acción, pues resistentes y portátiles, cámaras bridge, que son muy versátiles y tienen zoom, cámaras reflex con control creativo y calidad de imagen, mirrorless mucho más avanzado y ligero, y otro tipo de cámaras, como pueden ser pues las Polaroid, las de medio formato, 360, cámaras dron, etc, etc, etc. ¿Vale? Pues David, eso es una pregunta que me puedes hacer por individual, pero viendo tus... Ay, no me sé, el manual de instrucciones de la cámara te lo tiene que decir. Esto ya lo voy a ir diciendo ahora, que tenéis que localizar vuestras instrucciones de la cámara y manual, y si no los tenéis, también online suelen estar subidos el PDF completo, pero me podéis preguntar sin problema si no lo encontráis, ¿vale? Vamos a empezar a explicar todas estas cámaras. Empezamos por el teléfono móvil. Al final sabéis que esto nos da muchísima inmediatez, comodidad, apenas pesa, todo el mundo lleva uno encima. Entonces, digamos que todo el mundo ahora tiene una cámara en su bolsillo y tiene muchísimo acceso tanto a compartirla como a realizar fotografía, ¿no? En los últimos años se están desarrollando móviles espectaculares con funciones muy avanzadas, lo veremos en la clase 8, e incluso hay algunos móviles que tienen un sensor mayor de 1 pulgada, es decir, que son mayores los sensores que algunas de las cámaras compactas, ¿vale? Hoy por hoy es verdad que siguen siendo las cámaras de menor calidad comparadas con otras como las reflexos y las sin espejo, porque el sensor es más pequeñito y el objetivo también. Pero conociendo conceptos básicos para controlar iluminación, recursos compositivos, vamos a poder sacarle muchísimo partido y hacer fotografías muy interesantes, ¿vale? Ya sabéis que hemos estado viendo la iluminación, también veremos recursos compositivos, pues esto es muy interesante, tanto tengamos móvil solo o cámara. La tecnología va avanzando todo el rato muchísimo y por lo tanto también lo hace la calidad de móviles, etcétera, y las funciones avanzadas, que como os digo, la veremos el viernes día 10. Pasamos a cámaras compactas. Estas cámaras se denominan así porque están hechas de una sola pieza, es decir, el cuerpo y la cámara del objetivo están fabricados juntos y no tiene objetivos intercambiables, es decir, este es su objetivo y ya está, no podemos modificarlo, ¿vale? No sé si alguna o alguno de vosotros ha tenido alguna vez este tipo de cámaras, pues se llevaba mucho en los 2000, ¿no? Estas cámaras con los flashes, fotos, al final pues de todo tipo, porque era una cámara casi como el móvil, ¿no? Como no lo teníamos como tal, pues esta cámara era para retratar todo. Y de hecho ahora se ha vuelto a poner de moda. Hay muchísimos modelos con funcionalidades diferentes, desde modelos muy automáticos hasta otros que son muy manuales. Son fáciles de usar y al final, pues para el uso casual también es muy interesante, ¿no? Sabéis que tiene un efecto así como muy de los 2000 y como os digo, ahora se ha vuelto a poner de moda. Y pues es interesante. Lo que pasa es que, como os digo, pues sus funcionalidades son muy automáticas, entonces vamos a poder hacer cierto tipo de fotografía, pero no vamos a poder manejar todo lo que nos gustaría quizá a la mayoría, ¿no? Puede que nos sirva para un tipo de foto, pero no para todo. Eso es lo que tenemos que entender, que cada dispositivo nos va a servir para una cosa u otra. Cámaras Bridge. Bueno, pues las cámaras Bridge son compactas y tienen funciones manuales. Tampoco podemos separar el objetivo de nuestra cámara. Si alguien ha estado intentando quitarlo y ve que no puede, seguramente es porque es una cámara compacta. Y si no es compacta y no podéis, es porque no estáis apretando la pestaña. Pero bueno, pues estas cámaras tienen un amplio rango de distancia focal, es decir, que tienen zoom y hay veces que se le llama super zoom. Digamos que también es semiprofesional, tienen un precio muy razonable, no pesan tampoco mucho. ¿Qué pasa?
que puede que algunas personas se os quede corta si queréis avanzar más en el mundo de la fotografía, ¿no? Porque pues llegan hasta cierto punto a veces. Depende también del modelo, pero se les llama bridge, que es puente, ¿no? Porque es como que está a medio camino entre una reflex con posibilidad de control manual y las ventajas de una cámara compacta en cuanto a peso, comodidad, por eso se le llama también semiprofesional, ¿vale? Las cámaras reflex. Pues bueno, este tipo de cámaras serán los que la mayoría tengáis. Permite cambiar el objetivo, un control absoluto sobre las funciones manuales. Las cámaras reflex tienen una amplia gama de funciones y controles manuales y por lo tanto vamos a tener el control de la exposición, del enfoque y otros parámetros que iremos viendo que son muy importantes, ¿vale? Pero lo vamos a ir viendo pausadamente. Con estas cámaras, aunque también tienen funciones muy automáticas, lo veremos el próximo día, tienen modos también semiautomáticos, lo iremos viendo uno por uno, son muy interesantes, pero lo que más nos interesa, aprender a controlarlo de forma manual. ¿Por qué? Porque vamos a poder elegir todo lo que queramos, ¿vale? Ahora mismo esto nos puede parecer un lío, pero cuando controléis un poquito lo que queréis, pues quizá para hacer las fotos del fútbol de nuestro sobrino vamos a tener control, no nos van a salir movidas, ¿no? Vamos a controlar estos efectos que queremos conseguir. Lo iremos viendo. El tamaño del sensor en estas cámaras va a variar de uno a otro. Normalmente la mayoría nos van a dar una buena calidad de imagen, pero pues depende de ese tamaño, será mayor o menor. También tiene muchísima cantidad de accesorios que se le pueden añadir en cuanto a lentes, luces aparte, tipo flashes, etc. Pues tiene muchísimo accesorio. Se le llama también DSLR, Digital Single Lens Reflex, y el inconveniente que tienen es que suelen ser grandes y pesadas. Bueno, como hemos dicho, pues le podemos cambiar el objetivo, pueden ser tanto de iniciación como para profesional. Digamos que la cámara más modesta del mercado ya tiene un buen sensor y ya podemos cambiar los objetivos, por lo tanto nos puede ofrecer una amplia variedad de resultados y sigue siendo bastante ideal para comprarla. ¿Qué pasa? Que las marcas han dejado de crear nuevos modelos para hacer cámaras sin espejo. Es decir, todas las cámaras que nos compremos ahora que sean reflex serán de segunda mano, cámaras que no se terminaron de vender, ¿vale? Porque ahora todas las marcas están haciendo mirrorless, sin espejo, y vamos a ver por qué, ¿vale? Entonces, uy, aquí. Vamos a pasar a explicar las cámaras sin espejo. También se les puede llamar CSC o EVIL y es una alternativa moderna a las cámaras reflex. Ya lleva bastante tiempo en el mercado, quizá desde 2018, 19, si no antes. Em, y bueno, pues ofrece las mismas ventajas que tenían las cámaras reflex, pero siendo compactas y ligeras, ¿vale? Suelen tener incluso mayores sensores, pero porque las marcas han dejado de fabricar reflex y han ido avanzando en estas cámaras, por lo tanto han ido haciendo sensores más grandes en estas cámaras. Tienen también un control total, lo que os decía, las mismas cualidades que las cámaras reflex, pero pesando muchísimo menos y de menor volumen. El inconveniente que tiene mayor precio. ¿Qué pasa? Que como ya llevan un tiempo en el mercado bastante, vais a poder seguir encontrando opciones de segunda mano que sean interesantes y que tampoco sean súper caras y yo personalmente, por tema peso, etc., os recomiendo mirar antes una mirrorless, pero ya depende de cada quien, ¿vale? No quiero decir que sea mejor ni nada, pero bueno, yo lo prefiero. Son cámaras que tienen todas estas prestaciones manuales, como decíamos, objetivos intercambiables, también muchísimos accesorios, sensores más grandes y luminosos. Han evolucionado mucho porque las cámaras han apostado por estas cámaras, perdón, las marcas han apostado por estas cámaras y por lo tanto se están desarrollando muchísimo. Está la Sony A7 III, que es un modelo un poco más avanzado que este pues que o sea, llegó como a un tope de tanta mejoría que hasta el momento, bueno, sí han hecho alguna cámara mejor, pero
Tampoco os penséis que súper, porque ya se habían hecho muchísimos avances. Entonces, bueno, ahí siguen cada vez haciendo un poco más de cosas, pero... Y ahora vamos a explicar la diferencia con este dibujo, que yo creo que se entiende muy bien, entre una reflex y una sin espejo, ¿vale? Como bien dice el nombre, sin espejo es que le hemos quitado toda la pieza del espejo como tal. Por eso pesa menos, es de menor volumen, ¿vale? Aquí vemos en la imagen de la reflex que la imagen se está reflejando en el pentaprisma porque antes choca, ¿no? Entra la luz por la lente, el objetivo, choca contra el espejo, sube al pentaprisma y nos lo devuelve por el visor óptico y vemos directamente lo que se ve en el objetivo. Esto es importante porque antiguamente en las compactas lo que se veía por el visor y lo que se veía por el objetivo no era lo mismo y daba el error de paralaje, que no era lo mismo lo que se veía con lo que aparecía en la cámara, ¿vale? Y con esto pues se consiguió que sí, con este espejo. Vale, entonces, como os digo, tenemos una lente, un objetivo por el que entra la luz, rebota en el pentaprisma, la imagen aparece en el visor óptico. Cuando disparamos el espejo se levanta, por eso hace el sonido. Dejamos de ver por el visor por este motivo y al levantarse el espejo la luz va a incidir en el sensor pasando por el objetivo y el obturador. Entonces ya nos hacen este tipo de cámaras. ¿Por qué? Porque se ha visto que haciendo un visor electrónico no nos hace falta ningún espejo, ningún pentaprisma, podemos ahorrarnos espacio, peso, etc. El sensor, veis que como tiene más espacio es más grande, ¿vale? Y el obturador, pues también lo vemos aquí, que obviamente nos hace falta. Todo esto ha sido gracias a la tecnología digital, porque tenemos un visor electrónico y recoge lo que está viendo el objetivo. Entonces no nos hace falta el pentaprisma. Hemos reducido muchísimo el tamaño y eso hace que siga teniendo las mismas funcionalidades que una reflex, pero tenga muchísima más mejora, ¿vale? Esto ha quedado comprendido, creo que con el dibujo se entiende muy bien, pero me decís, ¿sí? Perfecto. Vale, vamos a pasar a hablar de la exposición, muy importante para entender cómo esta luz entra en nuestra cámara. La exposición consiste en que la luz entra en la cámara para que la fotografía tenga una luz adecuada, ¿no? Nosotros vamos a corregir esta exposición que entra. Exponer es controlar básicamente la luz que entra en la cámara e incide sobre el sensor. Entonces vamos a ver de qué manera entra nuestra cámara y a entender cómo controlar esta iluminación que entra, ¿vale? Estoy segura que os ha pasado alguna vez que se os ha quedado una imagen muy blanca o se os ha quedado la imagen muy oscura alguna vez. Esto se llama subexposición cuando queda muy oscura y cuando queda muy clara se llama sobreexposición, ¿vale? ¿Lo que se ve por el visor es lo mismo que lo que capta el sensor? Sí. ¿Los objetivos intercambiables vale igual en reflex que en las nuevas? No todos los objetivos son compatibles. Eso lo tienes que mirar. Sé que las Nikon tienen mucha más compatibilidad. Por ejemplo, tú, si tenías una Nikon analógica y tienes objetivos, se los puedes poner a tu Nikon digital. Habría que verlo porque seguramente hay algunas que no, pero creo que tienen mucha compatibilidad. Pero no se puede todos. Habría que mirarlo muy bien para ver si realmente es compatible. ¿Vale? Entonces, tenemos subexposición cuando una imagen se nos queda oscura, perdemos detalle en las sombras, como veis hay cosas que no llegamos a ver. Exposición correcta, vemos bien tanto las luces como las sombras, tenemos detalle de todo, ¿vale? Y en sobreexposición perdemos detalle en las zonas más claritas. Dejamos de ver pues este tipo de detalles que apreciamos aquí, ¿no? Del pelo. Por lo tanto, en la fotografía se requiere un equilibrio perfecto entre la luz, el tiempo y la sensibilidad para lograr una exposición correcta. Y esto es lo que vamos a ver. Es necesario que comprendamos el triángulo de la exposición que ahora os voy a presentar, que se compone de tres elementos fundamentales para poder corregirlo, ¿vale? Otro ejemplo, subexpuesta correcta y sobreexpuesta. Esto os lo dejo porque lo vais a hacer también
para el ejercicio. Quien tenga móvil, os explicaré por qué se puede hacer con el móvil también, ¿vale? Y seguiremos el próximo día. Darme un segundo porque me tengo que sonar los mocos, que estoy con un poco de alergia. Vale. Entonces, como os decía, vamos primero a entender los conceptos, lo que es la exposición, lo que es subexpuesto, lo que es sobreexpuesto. En el ejercicio, como todavía no vamos a ver bien cómo controlar algunos controles manuales, vamos a intentar hacerlo con lo que vamos a explicar hoy. Si no lo entendéis en vuestra cámara, se puede hacer con el móvil, ¿vale? Pero es un ejercicio que os va a venir bien para entender sobre todo lo que es la subexposición y la sobreexposición. ¿Vale? Ahora pasamos a hablar de esto. Entonces, aquí tenemos unas imágenes de Bill Henson. La primera es un artista australiano conocido por el trabajo atmosférico que crea, oscuro. Él está utilizando esta subexposición para crear estos ambientes, esta emoción. Perdemos detalle en algunas sombras. Esto no quiere decir que sea incorrecto, ¿vale? Depende del control que tengamos. Pensar que todo lo que vamos a ver de controles manuales lo queremos hacer para conseguir una sensación u otra. Muchas veces la foto va más allá de una foto bonita y ya, ¿no? Como hemos mencionado desde el principio. Y para conseguir esta atmósfera hay que controlar muy bien el manual. Esto no quiere decir, como os digo, que sea una imagen incorrecta por ser subexposición, sino que lo está controlando a su manera, para tener esta luz tenue, ¿no? Lo mismo que hace Fan Ho, que es un fotógrafo chino, y aunque no siempre trabaja con esta técnica, la usa bastante y crea este ambiente, ¿no? También muy del street photography, de claros oscuros, para crear como este contraluz, ¿no? Que aparece. Bueno, pues esta atmósfera misteriosa, cinematográfica, etcétera, se crea con esta subexposición, pero muy equilibrado y bien hecho, ¿vale? Lo mismo se puede hacer con la sobreexposición. Aquí está menos exagerado, pero también una foto de boda en la que quizá lo que queremos conseguir es algo más luminoso, más etéreo, otro tipo de atmósfera pues mucho más clara, en la que todo parece bien, que está bien, que es un poco el cielo, ¿no? Como aludiendo un poco a esto, o nos lo podemos llevar como hace Ricardo Cases en su trabajo, con ese flash duro, pues una imagen como que parece más de publicidad, pero en realidad nos está contando algo de una forma totalmente cruda, ¿no? Echarle un vistacillo a Ricardo, no sé si lo conocéis, creo que él es de Valencia, tiene un trabajo también, si no me equivoco, sobre falleras. Y, y es muy interesante. Él, ya os digo, trabaja mucho con tema flash, sobre exposición. También Manuela Lorente, no sé si os suena, usa mucho esto. Muy interesante también el trabajo de Manuela. Aquí justo aparecen coches todo el rato, pero tiene unas publicaciones muy chulas, unos libros muy chulos, en los que crea como unas mini historias sobre esto y es muy divertido. Muy interesante visualmente, os lo recomiendo, ¿vale? Ok, sobre exposición. Entonces, para saber cuándo tenemos una imagen em, sobreexpuesta, subexpuesta, correcta, este concepto os va a resultar muy útil. El histograma, no solo a la hora de editar o revelar, sino a la hora de tomar la foto. ¿Por qué? Porque nos va a decir si tenemos muchos tonos negros que perdemos detalle o en los blancos, ¿vale? Esta imagen está muy equitativa, digamos, con este histograma que nos ofrece, porque todo se acumula en los grises, no está tanto en los blancos ni en los negros. Entonces, el histograma nos va a aparecer, no sé si alguna vez os ha pasado toqueteando vuestra cámara, cuando le dais a las fotos, hay veces que le dais sin querer y os aparece esta pantalla. A veces pasaba cuando le dabas a la derecha en la ruletita y os aparece vuestra foto con toda la información y el histograma. Esto es el histograma, ¿vale? ¿Veis? Pues aquí es una foto de auroras boreales. Obviamente tiene que salir esta subexposición porque si no, no nos saldría bien la foto, pero queda muy bien representada. Esto es toda la oscuridad que hay. No hay luces, como veis, todas las zonas más claras son esta representación. Esto no quiere decir que la foto esté mal hecha, pero nos está dando como esta especie de histograma que nos representa los píxeles de la fotografía, ¿vale?
en luces y en sombras. Si le damos directamente a ver, si le damos directamente a la ruleta otra vez donde le habíamos dado, en plan aquí a clic derecho, nos vuelve a la pantalla normal, ¿vale? Entonces, esta es la representación de la distribución de los tonos en la imagen, ¿vale? Y nos ayuda un poco a entender pues si tenemos negros puros, donde se nos va completamente la información, o blancos puros, si es una imagen con más o menos contraste, ¿vale? Al final, al verlo, vamos a poder entender un poco si hay que rehacer la toma. Está bien al principio ir mirándolo y dependiendo de la foto que hayamos hecho, pues em, echarle un ojo. Os voy a escribir por aquí, por si os interesa, cómo leer el histograma. Es un enlace interesante por si queréis ver un poquito más. Y luego en edición fotográfica, que lo veremos en las últimas clases, también os hablaré un poquito de cómo editar desde el histograma y cómo representarlo un poco ahí en edición, ¿vale? Por ejemplo, una fotografía sobreexpuesta, todos los píxeles se nos van a ir a la derecha, picos muy altos, llega a petar arriba, pues aquí lo veis, ¿no? Estos blancos puros, nada de oscuridad ni tonos negros, por lo tanto no hay representación de ello y muy poquito contraste, no hay picos altos, nada más que este alto que es el que representa el cielo. Subexpuesta, pero muy bien realizada, no llega a perder negros, no se va totalmente hacia la izquierda, son más bien curvas, no son picos, pues así se nos representa en el histograma. Poco contraste con curva, ni derecha ni izquierda, porque es una imagen muy plana en cuanto a contraste, pues este sí es su histograma. Muy contrastada, aquí tenemos un contraluz, hemos querido que el cielo salga bien expuesto, por lo tanto hemos oscurecido la palmera en este caso y aquí la vemos representada, ¿vale? Con estos picos altos completamente hacia la izquierda, el sol representaría este pico completamente a la derecha y este alto también, pues las nubes, las zonas un poquito más claritas, ¿vale? Una fotografía bien expuesta, pues puede representarse así. Hemos visto ya otros, ¿no? Al final es un poco ambiguo porque una foto que se diferencie a este histograma no quiere decir que sea incorrecta, ¿vale? Pero es un ejemplo para que lo veáis muy equilibrado. Vale, hasta aquí todo correcto, comprendido. Decidme porque ya vamos a pasar al triángulo. Vale, perfecto. Genial. Ahora viene lo bueno, que nadie se asuste. El próximo día iremos avanzando información. Hoy simplemente quiero que estéis atentos a la clase, a entender un poco los conceptos y ya luego veremos cómo lo manejamos, ¿vale? Que nadie se estrese con esto. Es igual, ¿no? Cuatro tonos de distintos colores. Pues igual no es el histograma y estás dándole a otra cosa. Le estás dando a la tonalidad. No sé si te salga quizá algo así, que este es el histograma RGB. Es otra cosa. Parecido, pero es el RGB. Seguramente tengas el otro también. Pero bueno, eso lo solucionamos luego si quieres individualmente para que me cuentes un poco, ¿vale? Vale, pasamos al triángulo de la exposición. Quedaros con esta imagen. Hemos hablado de que la fotografía es un equilibrio entre la velocidad de obturación, la apertura, el diafragma y el ISO. Y es fundamental que conozcamos este concepto. Si lo veis de primeras, vamos a intentar comprenderlo. Si hay gente que ya sabe un poco, esto le sonará mucho. Pero vamos, con esto básicamente lo que vamos a controlar es la cantidad de luz que estamos dejando pasar a nuestra cámara, ¿vale? Cuando manejemos los tres, pues tendremos el control manual de la luz que entre y por lo tanto de la fotografía. Se va a utilizar un valor distinto en cada parámetro en función al efecto que queramos dar a nuestra foto, como por ejemplo desenfocar el fondo, congelar el movimiento. Esto lo vamos a ir viendo en próximas clases. Y
vamos a pasar a ver. En algunas cámaras puede que no tengáis estos modos para modificarlo porque sea casi que automática o semiautomática, ¿vale? Pues, entonces, en vuestra cámara vais a ver representadas en la pantalla esto que son los parámetros, ¿vale? Aquí tenemos la primera, la velocidad de obturación, ¿vale? Ahora explicamos lo que es cada cosa. La apertura de diafragma, el ISO, ruido o grano. Y esto rojo es nuestro chivato, el exposímetro, que nos va a decir si nuestra imagen está correctamente expuesta, que se quedaría esta línea en el cero. Si se viene aquí la línea, es que está un paso sobreexpuesta. Si se viene aquí un paso subexpuesta y así sucesivamente, nos va archivando cómo está la imagen de iluminación, ¿vale? Vamos a pasar a hablar en la primera parte, digamos, la que empieza por F, que hemos dicho que es apertura del diafragma. Entonces, la apertura del diafragma, ¿qué es? El diafragma es un dispositivo que está en el objetivo, en la lente como tal, ¿vale? Y se abre y se cierra para controlar esta cantidad de luz que llega al sensor. Para visualizar lo que es y cómo se mueve es muy útil imaginar que es como una pupila de un ojo humano porque tiene la misma función. Se abre y se cierra dependiendo y regulando la cantidad de luz que entra a nuestro ojo. Si es de noche se abrirá para que veamos mejor. Si nos da el sol se cerrará bastante porque ya entra mucha luz y cierra mucho la pupila, ¿no? Entonces, una apertura más grande, es decir, que este agujero sea mucho más grande, tendrá un número de F más pequeño, aquí es un 5,6, bastante abierto, y permite pasar más luz, mientras que una apertura más pequeña, un número de F más grande, por ejemplo F32, permite pasar menos luz y el agujerito será más pequeñito. Aquí tenemos un GIF de cómo se va moviendo, ¿vale? Y más o menos a qué numeración equivale. Tiene unas palas que se abren y se cierran para regular el tamaño del orificio central y dependiendo del número que pongamos, dejaremos pasar más o menos luz. Cuanto más abierto esté el diafragma, más luz va a entrar al sensor. Cuanto más cerrado, menos luz va a entrar al sensor. ¿Vale? Simplemente hay que entender esto. Funciona como una pupila. ¿Vale? Aquí lo tenéis con unos gatos. Entonces, vamos a imaginarlo como si fuera una ventana. Si hace muchísimo frío y yo abro la ventana un montón de par en par, va a pasar mucho frío, ¿verdad? Sin embargo, si la abro una rendijita, no va a entrar tanto frío. Va a entrar, pero no tanto. ¿Vale? Pues esto es un poco lo mismo. Cuanto más abramos el diafragma, como aquí un 2,8 lo vemos equitativo a la pupila, ¿no? Del gatito, mucha luz está entrando. Cuando cerramos un F32, por ejemplo, está entrando menos luz. ¿Vale? No entiendo que cerrando el diafragma veamos lo mismo en la cámara. No entiendo tu duda, Salvador. Eh, Cuando cerramos diafragma, ¿vale? Lo que está pasando es que está entrando menos luz. Y eso lo tenemos que ver en la pantalla. Lo moveremos con una ruletita, esto lo veremos en la próxima clase. Ahora mismo solo vamos a entender el concepto, lo que significa, lo que es el diafragma. Alonso, estás alzando la mano, recuerdo, no hace falta que alcéis la mano, con que escribáis está bien, ¿vale? Vamos a intentar explicar todo, ¿vale? Y si al final siguen quedando dudas, me dices. Detrás está el sensor. Si cerramos diafragma, ¿le llega lo mismo al sensor? No, cuanto más cerremos el diafragma, menos luz le va a llegar al sensor, ¿vale? A ver, vale. La apertura del diafragma se mide en números F. Cada uno de estos números es un paso. Cuando queramos que entre más o menos luz en nuestra cámara, vamos a subir o a bajar un paso de diafragma para abrir o cerrar este diafragma. Cuando tenemos una apertura muy grande, el número es más chiquitito y entra más luz, ¿vale? Más abierto, más luz, número más pequeño. Cuando subimos este numerito más cerrado, menos luz.
Pensar como si fuera una ventana. Cuanto más abramos la ventana, más frío va a hacer en nuestra habitación. Cuanto más pequeña sea la rendijita, menos frío va a hacer, ¿vale? Estamos dejando pasar más o menos frío. Depende mucho de cada objetivo, por eso en algunos casos vamos a tener toda esta numeración y en otros puede que haya cámaras que solo lleguen a apertura máxima de 5,6, ¿vale? Sí, pero Francisco, la profundidad de campo hoy no la vamos a ver. Vamos solo a entender primero el concepto. Dependiendo de la cámara también se puede representar con esta F una barra, una F y el número o solamente el número. Va a depender de vuestra cámara. La mayoría tiene una F. Las mirror, o sea, perdón, las bridge nos van a dar menos opciones de paso y en los móviles no se puede cambiar en la mayoría de los modelos porque tiene una apertura de diafragma fija, ¿vale? A veces lo hacen con software, pero bueno. ¿Por qué mientras más grande el número, más cerrado el diafragma? Pues porque funciona así. Cuando tú vas subiendo la numeración, tú le estás dando la... O sea, básicamente le estás diciendo que quieres que esté mucho más cerrado. Así funciona. Quiero decir, eso es como matemático. Es algo que es así, sin más. Porque se indican con numeraciones. Ahora lo vamos a ver con el resto de parámetros que funcionan de forma diferente. Ahora lo veremos, ¿vale? Vamos primero a intentar dejar las dudas, las podéis apuntar, pero vamos a intentar dejarlas al final, ¿vale? Cada paso es el doble o la mitad de luz. Aquí vemos un esquema de cómo se va cerrando el diafragma conforme vamos aumentando los pasos. Cada paso que subamos implica que nuestra cámara le está entrando la mitad de luz y si vamos subiendo, el doble de luz cada vez, ¿vale? Cada paso de apertura, por ejemplo, de f4 a f5,6 corresponde a una reducción de la mitad de la cantidad de luz que entra en la cámara. Esto significa que si se abre el diafragma un paso, se duplica la cantidad de luz que llega al sensor. También hay, bueno, ahora lo vemos. Cuanto más abierto esté el diafragma, más luz entra a nuestra cámara y más pequeño es el número, ¿vale? Cuanto más cerrado, menos luz está entrando y un número de F mayor, ¿vale? Vale, vamos a pasar a explicar el resto, como os digo, y vamos a intentar dejar las dudas para el final. Chao, Francisco. Velocidad de obturación. Este es otro parámetro importante. El obturador es un dispositivo mecánico que se encuentra situado aquí en el cuerpo de la cámara, justo delante del sensor. Son dos cortinillas que se abren y se cierran a una velocidad concreta para que entre cierta luz al sensor. La velocidad de obturación o tiempo de exposición es el tiempo que está pasando, perdón, la luz al sensor, el tiempo que el sensor está expuesto, ¿vale? Entonces, cuanto más tiempo esté abierto esta cortinilla, más luz va a pasar. Cuanto menos tiempo esté abierto, menos luz. Esto de dejar pasar más o menos luz son tres parámetros. Lo hacemos con estos tres parámetros que os voy a presentar hoy. Con el anterior abríamos más o menos esa ventana, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo la ventana la abro muchísimo, muchísimo y en un segundo la vuelvo a cerrar? Estoy equilibrando, ¿vale? La he abierto un montón, está entrando un montón de frío, pero la he dejado un segundo. Entonces igual no está entrando tanto, ¿no? Estamos haciendo ahí un equilibrio. Sin embargo, si yo dejo una rendijita, pero lo dejo una hora, va a entrar más frío, ¿no? Que si lo dejo muy abierto, pero solo un segundo. De esto se trata el equilibrio y la luz. Yo puedo tener la apertura del diafragma muy, muy abierta, pero tener una velocidad muy, muy rápida y por lo tanto no entra tanta luz. Es un poco equilibrar, ¿vale? ¿Por qué vamos a equilibrar con una cosa o con otra? Lo vamos a ver en siguientes clases, pero con la apertura mayor o menor vamos a conseguir más profundidad o menos profundidad de campo. Eso quiere decir que nuestro fondo se verá más o menos borroso dependiendo de esa numeración. Y con la velocidad conseguiremos imágenes más congeladas, como cuando que se congelan las gotas de agua, o en movimiento, como cuando vemos el agua sedosa que se mueve, ¿no? En movimiento. Esto lo vamos a ver próximamente, pero de eso va a depender que elijamos que entre más luz con la apertura o con la velocidad o con el liso que lo veremos después, ¿vale?
Genial, Angélica. Claro. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Este es el sensor y las cortinillas pasan por aquí. Puede ser lenta esa velocidad o mucho más rápida, ¿vale? Es complicado, sí, pero vamos a tener muchas clases, no os preocupéis, ¿vale? Y yo ahora os voy a dejar para que vayáis practicando una web que es muy chula porque podéis ir viendo un poco cómo funciona esto, ¿vale? De forma online. Entonces, con la tecnología digital ahora tenemos también obturador electrónico. Algunas cámaras tienen electrónico y otras tienen mecánico. Otras cámaras tienen los dos. Una ventaja del electrónico es que se puedan hacer las fotos en silencio, porque no hay ningún dispositivo moviéndose, aunque le podemos poner un falso ruido que haga clic, ¿vale? Para entender cuándo se hace la foto, porque a veces es raro hacer la foto sin sonido, pero se puede desconectar, ¿vale? Y luego la cortinilla que se abre y se cierra del obturador mecánico es lo que hace clic como tal, ¿vale? Entonces tenemos obturador electrónico en las nuevas cámaras y mecánico. Podemos ponerlas en silencio, pero también se le puede poner el sonido de forma falsa. Los móviles, las compactas bridge sin espejo lo tienen. Vale, entonces, velocidad de obturación. Se mide en segundos. El tiempo que estamos capturando una foto suele ser corto, menos de un segundo, aunque puede ser más, y por eso se suele hablar en fracciones de segundo. ¿Cómo se representa? Normalmente con estas comitas, si son segundos, estamos 15 segundos capturando la foto, que eso sería pues, para fotos de noche con estrellas, etc. Ya hablaremos de esto, pero normalmente lo veremos así, ¿no? Con el numerito, la barra y en la numeración, este fraccionado, fracciones, ¿vale? El obturador electrónico nos permite llegar a velocidades mucho más altas y estos serían pasos completos. Según el modelo de cámara, en la pantalla os va a aparecer fracción completa o no, ¿vale? Cuando ya vamos para acá nos aparecerán que son segundos con las comas. Cuando la numeración es menor, números menores, más lento es. Cuando la numeración es mucho más alta, más rápido va a ir, ¿vale? Por lo tanto, menos luz va a entrar. Más lento, entra mucha más luz. Cerramos esa ventana muy lentamente y cuando va muy rápido, ¡pum! Cerramos un portazo y no entra casi nada de luz, ¿vale? Lo vamos controlando según los pasos de más a menos. Numeración y más luz. Son tres parámetros, es complejo, pero es simplemente mirárselo un momento, aprendérselo y toquetear vuestra cámara, ¿vale? Ahora os dejo la web que os va a ayudar un montón. Entonces, también tenemos tercios de paso. ¿Esto qué quiere decir? Al igual que con el diafragma, cada cambio de paso de velocidad que hagamos implica que al sensor le entra el doble o la mitad de luz que en el anterior. Si teníamos 1,2 y ahora tenemos 1,4, están dando el doble de luz, la mitad menos. Y aquí el doble de luz, la mitad menos que 1,4. Entonces tenemos estos tercios de paso que es como ajustes mucho más pequeñitos entre uno y otro, ¿vale? Y algunas cámaras os lo van a permitir para que sepáis que hay otras numeraciones también, ¿vale? Son mucho más precisos. Y ahora vamos con em, el ISO. Este concepto viene de la foto analógica, donde lo que hace que se fije la imagen son los haluros de plata, entre otros productos químicos. Entonces, son cristalitos que se impregnan al negativo del papel y el tamaño marcaba la sensibilidad de la luz. Entonces, en el analógico la sensibilidad dependía de la película que usáramos. Si comprábamos un Kodak Portra 400, 400 era el ISO y ese es el que teníamos que poner en nuestra cámara, a no ser que lo forzásemos, ¿vale? En digital lo regulamos en la cámara y se puede cambiar para cada disparo. Yo puedo poner un ISO 200 y en otra puedo poner un ISO 100, ¿vale? Como hemos visto, la velocidad de obturación y el diafragma dejan pasar naturalmente más o menos luz, como la ventana. Más rápido, más abierta, menos, más lento, ¿vale? Dejan pasar más o menos luz. Pero lo que hace el ISO es amplificar digitalmente la señal luminosa, como si subiéramos el volumen. Es como un parámetro que nos ayuda no a dejar pasar aún más o menos luz, sino a que el sensor sea más o menos sensible a la luz, ¿vale? De esta forma también va a actuar
en la exposición de nuestra foto. En la mayoría, cuanto más sensible sea, más luz. Cuanto menos sensible, menos luz. ¿Qué pasa? Cuanto más sensible y más luz sea, más grano aparece en la imagen. Cuanto menos sensible, menos luz y menos grano aparecerá en la imagen. Entonces, en la mayoría de cámaras, la ISO mínima que nos permite es 100. Normalmente vosotros vais a estar moviéndonos entre 100, 200, 400, 800, a no ser que tengáis que hacer una foto casi de noche y tengáis que ir subiendo para compensar y ayudaros, ¿vale? Y el valor máximo también va a cambiar de la cámara. Al igual que con la apertura del diafragma y la velocidad de exposición, conforme subimos o bajamos el ISO, es como si a nuestra cámara le entrara el doble o la mitad de luz. Lo mismo, ¿vale? Más sensible, mayor numeración, más luz, pero más grano en nuestra imagen. Fijaos en este ejemplo. Cuando vamos subiendo el ISO, va apareciendo más grano y también la imagen es más luminosa, más sensible a la luz. Aquí igualmente lo han ido equilibrando, pero veis que aparece ese grano, ¿verdad? Y que al principio digamos que es más nítida. El grano no es algo malo, puede gustaros más o menos. A mí, por ejemplo, me gusta bastante porque a mí me gusta el analógico y cuando hago digital le suelo añadir aparte luego grano porque me gusta este efecto. Hay gente que no, que le gusta muy muy nítido y va a intentar que sea pues sin este grano que aparece aquí. El grano es ese ruido que aparece. ¿Ves que conforme vamos subiendo la numeración va apareciendo ruido en la imagen? Es esa sensibilidad. Entonces, hay veces que no podemos, si estamos haciendo, imaginaros, fotos en el teatro de noche. Tenemos un trípode para que no se nos mueva la imagen, una velocidad que ya no podemos bajarla más porque nos van a salir movidos los actores y una apertura que ya es la máxima. Pues vamos a tirar del ISO. Y aunque las imágenes me salgan con grano, se me van a ver más luminosas porque vamos a hacer el sensor más sensible a la luz. Es un parámetro que no es que deje pasar más o menos luz, sino que modifica la sensibilidad que tiene nuestro sensor. ¿Qué va a pasar? Que va a aparecer este grano. Todo el mundo aprecia el grano y se ve la diferencia de una foto con más grano y menos. Repito, el sensor, o sea, perdón, el ISO, el ruido no es malo. Hay gente a la que no le gusta nada y por lo tanto vais a priorizar eh, veloci- velocidad de obturación y apertura. Y está bien, ¿vale? Pero si tenéis un ISO 200, 400, hay veces que no se nota. ¿Afecta la nitidez? Sí, pero no es solo la nitidez como tal, porque una imagen, un objetivo puede tener mejor calidad de imagen y nitidez y no tiene nada que ver con el ISO. Lo vemos más nítido porque no hay ruido, pero la calidad de la imagen es buena también. Estamos viendo lo ampliado, ¿vale? Sí, normalmente se pensaba que era muy malo, pero a mí personalmente me gusta. Hay imágenes que me gusta más. Esto pensar que es un zoom para que lo veáis bien, ¿vale? Pero hay imágenes que le da un toque tener ese ruido y no que se vea tan nítido. Para mí es como muy digital, muy artificial y que tenga un poquito de grano a mí me gusta. Por eso a mí me gusta más la foto analógica, por eso, pero esto depende de gustos totalmente. Vale, con el ISO pasa lo mismo. También tenemos tercios de paso. Esto 500 está entre 400 y 800 si es más preciso. También hay tercios de paso, ¿vale? Claro, en blanco y negro pues queda muy bien el grano también, efectivamente. Aquí los tenemos a los tres juntos. Estos son, ya no hay más, suficientes. Entonces, apertura del diafragma. Cuanto más cerrado, la numeración es mayor y la luz que entra es menor. Es el agujerito, es que está más cerrado. Pues si está más cerrado, entra menos luz. Ahora, cuanto más abierto esté, más calidad tiene nuestro objetivo también. Hay objetivos que ya os digo que solo llegan a 5,6. Si tenéis 2,8 ya es un objetivo muy luminoso, es muy interesante. Entonces, cuanto más os permita, digamos que es de mejor calidad, ¿vale? Pues cuanto más abierto, más iluminación está entrando. De esto depende la profundidad de campo, que lo veremos en próximas clases, ¿vale? La numeración es menor, entra más luz. Tiempo de exposición o velocidad. Aquí la imagen nos saldrá menos movida o más movida, ya lo veremos, pero también cuanto más rápido, mayor numeración, una numeración más alta,
va a ser una foto más oscura y cuanto tengamos una velocidad mucho más lenta, nos entra más luz, ¿vale? Sensibilidad, numeración más bajita, menos sensible el sensor, menos luz. Más exposición, numeración mucho más alta, en un sensor mucho más sensible, también más ruido, ¿vale? Los conceptos están claros, aunque no lo sepamos hacer con nuestra cámara, que eso lo vamos a ver el miércoles, cómo mover todo esto en nuestra cámara. Vale, os voy a dejar la web que os decía. Los que lo veáis en diferido me la podéis preguntar y os la envío. Esta web lo que hace, la tenéis aquí también si lo queréis ver, es que yo le digo, venga, pues le voy a poner una apertura muy cerradita, una velocidad un poquito más lenta, pensar que tenemos esto en movimiento y nos ayuda un montón para ver el movimiento, digo. Y un ISO, venga, bajito, sin mucho grano, bueno, 400. A ver qué foto me hace con estos parámetros. Vale. No está súper mal de luz, está un poquito subexpuesta, pero el aspa no se ve. Por lo tanto, si quiero capturar el aspa, tengo que abrir el diafragma más e ir más rápido. Vamos a equilibrar, ¿vale? Venga, a ver qué sale. Y vais probando. Muy oscura, venga, voy a subir el ISO, más luminosa, ¿vale? Entonces, os lo dejo por aquí para que vayáis practicando y os va a servir un montón para tener esto un poco en mente, ¿vale? También os explica aquí el tema del ISO, está en inglés, pero bueno, igual, seguramente lo podáis traducir. Interesante para practicar para el próximo día, ¿vale? Porque el próximo día vamos a ver cómo moverlo en nuestra cámara. Vais a tener un montón de material complementario para ver dónde mover, en qué ruletas, en qué cosas. Ahora, de momento, un ejercicio muy fácil. Una foto subexpuesta, es decir, oscura, que se vea algo, pero oscura, ¿vale? Que perdamos detalle en las sombras. Una foto correctamente expuesta. Una foto sobreexpuesta, que perdamos detalle en las luces, pero que se vea algo. No me mandéis una foto blanca. Que haya diferencia, ¿vale? Entre las tres, no quiero cosas muy sutiles, no, diferencia. Vais a chequear vuestra cámara, a leeros un poquito el manual, a ver cómo funciona, jugar con la velocidad del ISO, con el programa este que os he enseñado, podéis ir poniendo las numeraciones que habéis puesto para hacer esa foto y lo ponéis en vuestra cámara. Algunas cámaras llegarán a ciertos números o no, pero bueno, así la vais viendo, ¿vale? Entonces, el próximo día veremos también cómo hacerlo en móvil, pero os lo voy a explicar. A ver si encuentro la foto, si no la cojo de... En vuestro móvil podéis modificar el brillo de la foto como tal. A ver, bombilla. Porque os aparece una bombilla, un sol. A ver si os acordáis, os recordáis cómo se hace. Mm, mm, mm. Si no, ahora lo pongo yo. Vale. Esto que veis aquí es que... Ah, vale, aquí me deja. Cuando pulsáis a veces para hacer una fotografía, os sale este sol, os puede salir una bombilla para arriba, para abajo, para un lado, para otro, ¿vale? Entonces con el móvil subís a la derecha y se va a iluminar la pantalla o bajáis y se va a oscurecer, ¿vale? Como os digo, no quiero una foto negra o una foto blanca, que se vea la diferencia, pero que se vea lo que estamos viendo, y una foto correctamente expuesta. Le dais a la pantalla y ahí movéis hacia un lado o hacia otro. Si alguien se atreve con la cámara, fenomenal, pero si no, fotos con el móvil me sirven. Aunque los parámetros son los mismos, ¿hay alguna web similar a la que nos has puesto de Canon, pero para Nikon? Pues no lo sé, pero te va a servir para Nikon también. Estos son parámetros y son iguales para todos, aunque una cámara llegue más a otra que más a una numeración que a otra, ¿vale? Sí, exposición, eso es. Vale, entonces nada, son tres fotos. Me ponéis porfa títulos de cada una, que algunas personas me habéis mandado foto sin títulos. Esto es importante porque aunque yo sé lo que es cada cosa, quiero saber si lo sabéis. ¿Vale? Un PDF con tres fotitos, cada lado me ponéis el nombre y lo dicho, que nadie se agobie si no estáis entendiendo ahora mismo lo que es cada cosa y cómo moverlo, porque esta clase no ha terminado, continúa el miércoles.
Sí, me podéis mandar varios ejemplos, ¿vale? Aquí tenéis como siempre mi contacto. La siguiente clase continuamos con modos de exposición, el enfoque y distancia focal y vamos a terminar un poco de asentar esto. Igualmente en la clase 7 seguiremos también avanzando sobre todo tema profundidad de campo y movimiento. Lo vemos ahí, ¿vale? Lo vemos el miércoles. ¿He dicho martes? No lo sé, me he equivocado si no. Vale, pues nada, momento de preguntas si alguien tiene alguna duda. Chao a todos los que os tengáis que ir. Espero que os haya servido y os haya gustado y no os haya estresado. Porque como sabéis, esto es que se trata de aprender y obviamente va a haber muchas cosas que no sepáis, pero para eso estamos, ¿vale? Así que lo dicho, si a alguien le queda una duda después con el momento práctica, lo que sea, me escribís, ya sabéis. Y si no, pues eso, ir practicando con la web, toqueteando, viendo vuestro manual, ¿vale? No vais a romper la cámara, simplemente tenéis que mover las ruletitas, pero el próximo día lo vamos a ver con calma. Así que las fotos no son para el miércoles, son para si queréis este fin de como queráis ir haciéndolo, ¿vale? Ya sabéis que hasta final de curso se pueden mandar los ejercicios, pero yo os recomiendo no dejarlo hasta el final. Nada, gracias a vosotros. Espero que se haya entendido. Y vale, Emilio, escríbeme con esto que me dices para poder ayudarte. Bueno, pues luego te lo ves, María, no te preocupes. Como ya sabéis, mañana recibiréis esta clase y recordar que este miércoles, os lo diré el viernes, o sea, perdón, recordar que este viernes hay clase grabada, os lo recordaré el miércoles, ¿vale? Muy bien, pues nada, nos vemos dentro de 2 días, así que vamos hablando. Y nada, espero que si estáis de vacaciones lo disfrutéis y si no, pues ánimo con el trabajo. Nos vemos prontito. Chao, chao.